¿Cómo se ve el panorama o el horizonte económico en México después de una semana en la que hemos recibido varios datos, entre ellos, por supuesto, lo que fue la contracción marcada por esa economía, la primera el año pasado desde 2009, es decir, la primera en una década, pero también recibimos otros datos, quizá el que más llama la atención son las multimillonarias pérdidas de Petróleos Mexicanos, una entidad que para muchos analistas representa un potencial talón de Aquiles para las autoridades mexicanas en función de la enorme deuda que tiene, es decir, una de las petroleras más endeudadas, si no es que la más endeudada del mundo, y un problema de caída de producción, entre muchos desafíos, además de la carga fiscal que ahora intenta aligerar el gobierno federal. Voy con Rafael de la Fuente, economista jefe para América Latina de UBS, y gracias, qué milagro, hace mucho que nos saludábamos en cámara, Rafael, así que me da mucho gusto saludarte nuevamente. Háblame de tu diagnóstico. ¿Cómo me describes el cuadro de la economía mexicana después de los datos que conocimos esta semana? Pues lo describimos como un panorama muy débil, ¿no? De mucha incertidumbre, sobre todo a nivel de inversión, una economía muy ralentizada, y ralentizada en particular por esa poca confianza del inversionista a la hora de emprender nuevos proyectos, ¿no? Por otro lado, vemos que el consumo también está débil, si bien no tan negativo como la inversión, y el sector exportador pues todavía muestra cierto apoyo, pero con una clara tendencia también hacia mayor debilidad en un futuro. De manera que el panorama, desde luego, es una debilidad. En el contraste y en asociación con Estados Unidos, que es el principal socio comercial de México, ¿en dónde debería estar o por ese potencial no alcanzado con esta racha de la expansión económica estadounidense, a dónde debería estar o dónde podría estar hoy día ese desempeño económico? Bueno, lo que estamos viendo ya en Estados Unidos es una desaceleración fuerte en el sector manufacturero, y para México eso lógicamente va a ser un lastre importante, y lo estamos viendo ya en los datos de ese sector. Pero más allá de eso, hemos visto pues problemas idiosincráticos a México que ya pues en los últimos 2 años han lastrado la economía, sobre todo en el último año y medio. Y de nuevo, lo que más llama la atención es la caída muy importante en la inversión, ¿no? Casi más de un 6-7% el año pasado, ¿no? Por lo tanto, ¿no dirías tú, como lo dicen las autoridades, que las condiciones son envidiables para invertir? ¿No dirías eso? ¿Qué dirías tú? Bueno, parece que los números lo que indican es que las mismas empresas, tanto mexicanas como internacionales, que operan en México, no parecen estar muy dispuestas a invertir. Creo que eso en gran medida pues refleja la incertidumbre de política económica que se vive en el país, el hecho de que el entorno regulatorio creo que en muchos casos ha empeorado, el hecho de que hay incertidumbre con respecto a la dirección de ciertas decisiones, ¿no? Como fue, por ejemplo, la del aeropuerto en su momento. En fin, hay un número de elementos que hacen que las empresas creo que sean cautelosas a la hora de invertir. Sí es cierto que alguno podría encontrar algunos elementos positivos. Creemos que la inversión pública debería empezar a mejorar porque difícilmente podría caer más que el año pasado, y bueno, algunos sectores como el de construcción en ciertas ciudades como la Ciudad de México pues, también podrían apoyar este proceso, pero en general seguimos viendo debilidad en inversión. Te agradezco mucho, Rafael de la Fuente, un gran saludo. Igualmente.